punto de vista pedagógico que nos dice que el triángulo de docentes, estudiantes y contenidos deben dialogar e interactuar entre todos y una fundamentación legal, dime. Qué pena, es que Carol Melida nos está escribiendo y nos está diciendo que es que no le carga, pero que ella ya está intentando ingresar. Ah, listo, dile que tranquila, que si no, entonces vuelva a salir de la conexión y vuelva a entrar. Ay, bueno, listo. Que cancele esa invitación que había hecho y vuelva a entrar, que no hay problema. Entonces, una fundamentación legal. Nosotros como profesión tenemos una ley, que es la ley 528 del 99, no sé si ya la han escuchado. Esa ley nos dice todo lo que nosotros podemos hacer y no podemos hacer en términos legales dentro de la profesión. Por lo tanto, si nos salimos de esa ley, podemos tener todas las implicaciones que tiene una ley. Una amonestación, una pena que hay que pagar, ya sea cárcel, etcétera, pero no nos podemos salir de lo que está en la ley. Hoy vamos a conocer a qué se refiere esa ley para que tengamos claridad. Acá el texto está grande porque es todo lo que abarca la misión. Entonces recuerden que nosotros habíamos visto la misión de la UDES como universidad. ¿Qué recuerdan de la misión de la UDES? Formar ciudadanos integrales. Integrales. Entonces recuerdan que ahí decíamos que lo principal de esa misión era formar personas integrales que tengan unos principios, que vayan a ayudar a la sociedad, que solucionen todos los problemas del entorno. Entonces miremos esta que está acá, que es la misión del programa. Juan Andrés, ayúdame a leerla. Si es Juan Andrés, sí, Andrés. La formación de un profesional integral con principios humanísticos, éticos y estéticos componen a nivel científico y tecnológico en la comprensión, manejo e investigación del movimiento corporal humano como elemento esencial de la salud y bienestar del hombre, aportando en la solución de problemáticas sociales y sensibles del uso racional de los recursos naturales. Asimismo, se propone garantizar el desempeño de alta calidad en los campos de acción y promoción, prevención, habilitación, rehabilitación y administración de los servicios fisioterapéuticos, contribuyendo a la solución de los problemas del entorno. Listo, gracias Andrés. Entonces miremos, esta es la misión que nosotros hemos estipulado como programa de fisioterapia, cuál es nuestro deber ser o qué es lo que vamos a cumplir en la formación de ustedes. Una formación integral que estaríamos acorde con lo que era la misión de la universidad. Principios humanísticos y éticos también corresponde con eso. ¿A qué creen ustedes que hace referencia los principios estéticos? A un lugar limpio, a un lugar. Entonces, esa palabrita es la que más nos causa como nos quedamos pensando a qué se quieren referir con esa parte. En algunos momentos cuando les preguntábamos a los estudiantes decían, es que vamos a aprender a hacer unos masajes reductores, vamos a hacer después la intervención después de las cirugías estéticas. No, en este caso la estética, una formación con principios estéticos es teniendo en cuenta el movimiento corporal humano. El movimiento tiene unas características estéticas que hacen que sea la perfección y la belleza de ese movimiento. Al formarnos con esos principios, ¿qué es lo que estamos haciendo? Que nosotros nos enfoquemos hacia ese principio estético del movimiento para intentar a nuestros pacientes, a nuestros usuarios, llevar a perfeccionar el movimiento tanto que se parezca a ese ideal de movimiento. Y desde ese punto de vista es que uno dice, así es como voy a mejorar a las personas. ¿Cómo las mejoro? Hay un patrón de movimiento normal y está mi paciente que tiene un movimiento anormal porque tuvo un esguince, porque tuvo una fractura, etc. ¿Qué hago yo como fisioterapeuta?
este movimiento anormal lo empiezo a perfeccionar y estéticamente lo voy llevando al ideal de movimiento. A eso se refiere esos principios estéticos. Entonces, para que no lo pensemos como simplemente la parte estética de la belleza y que vamos a adelgazar y a maquillar y demás, no, sino en la estética del movimiento corporal. Nos dice también acá que tiene que tener un nivel científico, tecnológico, porque tenemos que estar a la vanguardia de la tecnología, y que el principal elemento va a ser ese movimiento corporal humano. Lo vamos a estudiar, lo vamos a analizar y vamos a actuar siempre con alta calidad. Acá nos dicen cuáles son los campos de acción, entonces nos dice que podemos hacer promoción, prevención, habilitación, rehabilitación o administrar o la parte de gerencia de esos servicios de salud, siempre respondiendo a los problemas del entorno. Entonces, si nos fijamos, esta misión decimos, pero se parece mucho a la de la UDES, sí, y tiene que parecerse porque somos la misma institución. Y tiene que tener unos elementos distintivos que dicen esto es fisioterapia. Entonces los elementos distintivos y propios de la misión, ¿cuáles son? El estudio, la investigación y el manejo del movimiento corporal humano, los principios estéticos que son propios de nuestra profesión y todos los campos de acción en los cuales nos desempeñamos. Así como tenemos, pasando un helicóptero, así como tenemos una misión. Profe, Dime. que a Carolina Blanco se le cayó el internet, pero que ella apenas pueda entrar. Listo, gracias. Así como tenemos una misión, también tenemos una visión que va a pasar lo mismo que veíamos con la visión de la UDES. Acá dice, está al año 2020. Miremos si en este momento nosotros como Fisioterapia UDES la hemos cumplido. Entonces dice, será reconocido en el contexto regional, nacional e internacional por la calidad en la formación de fisioterapeutas con enfoque comunitario, partícipes de las transformaciones sociales y del desarrollo económico, político y ambiental en el entorno que se desenvuelva. Si a ustedes les tocara ser evaluadores de nosotros, ¿consideran que sí hemos cumplido esa misión en este momento? Sí. ¿Por qué consideras que sí? ¿Qué aspectos nos dicen sí? Lo logramos como programa. Pues yo creo que sí, porque es reconocida regional, nacional e internacional, porque viene gente, creo que fue de Brasil, cuando estuvimos en la semana de introducción, que hubo personas pues, de otros países, y del desarrollo económico, porque ayudan mucho a la gente que no puede pagar bien la matrícula, hacen muchos descuentos por deportes, cosas artísticas. Entonces miremos, Y sé qué más. entonces miremos que hay varios elementos. El hecho de nosotros en este momento tener el reconocimiento de la acreditación nos está diciendo que estamos cumpliendo esto de la alta calidad, porque ya no es solo que hagamos las cosas con calidad, sino que tenemos un documento que nos dice ellos son alta calidad. Esto ya nos lleva a que tengamos un mayor reconocimiento en todos estos contextos, entonces podemos decir, en este momento, lo que nos propusimos en 1995 lo hemos cumplido. Y lo logramos en este año 2020, ya tenemos todo lo que estamos diciendo acá. Que tengamos un enfoque comunitario también es muy conocido en todos los entornos también internacionales, y por eso cuando hacemos los congresos que son de discapacidad y que le damos el enfoque comunitario, se interesan muchas personas, tanto conferencistas como participantes, porque ya en todas partes saben que nosotros hacemos ese congreso internacional. Entonces vienen de España, vienen de Chile, vienen de Brasil, vienen de Estados Unidos a trabajar con nosotros porque ya saben que este enfoque comunitario no lo tienen todas las universidades. Y es algo que marca la diferencia entre otras instituciones y nosotros. Miremos acá, entonces vamos a profundizar cada una de esas fundamentaciones. La fundamentación epistemológica básicamente está enfocado, les decía ahora, son nuestros principios como profesión. ¿Y qué tenemos que tener en cuenta? Que somos igual una disciplina en desarrollo. Quiere decir una profesión que aún está
en su proceso de formarse y de llegar mucho más lejos si lo comparamos con otras disciplinas. Entonces, el hecho de decir que estamos en desarrollo es que nos consideramos que no estamos completamente acabados, y si uno no está completamente acabado, todo el tiempo va a tender a mejorar y a buscar otras formas de ir avanzando. ¿Cuándo empieza nuestra profesión y cuándo podemos decir son como los antepasados o los tatarabuelos de nuestra profesión? Desde épocas de Hipócrates, cuando hablaba que utilizaba el ejercicio como técnica de fortalecimiento. Entonces miremos que esto es antes de Cristo. Desde esos momentos podemos nosotros estipular como profesión que están los avances de la fisioterapia. Después vienen los pensadores griegos, que eran los que utilizaban la teoría que les decía ahorita, o enfocaban la teoría mecanicista. ¿Qué decía esa teoría mecanicista? El cuerpo y el movimiento simplemente es un elemento que le permite transformarse de alguna manera. Entonces, ahí entramos, Aristóteles, perdón. Con esos helicópteros nos sentimos vigilados. Acá empezamos a ver pensadores como Aristóteles, que decía que el movimiento simplemente es transportarse de un lugar a otro. Quiere decir que si este marcador pasó de estar acá a estar acá, da lo mismo que sea marcador o que sea yo, Marta, que pasé de acá y pasé de acá. Simplemente el movimiento es que pase de un lado al otro. No importa si yo estoy cambiándome de posición porque me siento mal, porque está haciendo calor, porque acá hay más luz. No nos interesa nada, sino simplemente es un cuerpo que se está moviendo. Entonces llámese cuerpo marcador o llámese cuerpo Marta. Por eso es que se dice que es una teoría mecanicista la de todos estos pensadores griegos. Platón forma parte del dualismo, y Platón, ¿qué nos dice? Que el cuerpo es un simple vehículo. Él considera que hay dos, pero entonces en este caso ya no el cuerpo es solamente mecánico, sino a lo que está dando importancia es al alma. El alma es importante y el cuerpo, ¿qué es? Simplemente el vehículo en el cual se mueve o se expresa esa alma. Y seguiría siendo desde el punto de vista mecanicista o ese dualismo. Ahorita que me preguntaban el término, es este. El dualismo que considera cuerpo y mente o cuerpo y alma, pero el cuerpo simplemente es una estructura. Acá empezamos a ver que podemos hablar de dos, dime, podemos hablar de dos tipos de conciencia, un componente que es el cuerpo y un componente que se llama alma, pero se está modificando en términos de conciencia, siguen siendo los mismos dos elementos dualistas. Una parte que se va a expresar, entonces el cuerpo, ¿para qué nos sirve? Para que se exprese un alma que es la que está adentro. En este caso, lo que estamos viendo ahí, lo que estamos abordando es que la profesión en nuestros inicios estaba más enfocada al cuerpo como estructura y al cuerpo como una herramienta para conseguir algo, ya sea para moverse o para que un alma se exprese. En ese proceso de considerarse disciplina en desarrollo y que va avanzando en las distintas épocas, Descartes considera igualmente que hay dos sustancias o dos entidades que son el cuerpo y el alma y la mente, o la mente, y seguiría considerando ese mismo dualismo. Acá vemos otros autores que nos siguen hablando del dualismo y dice que hay una mente que es la que piensa, un alma que es el que siente y el cuerpo simplemente es el que expresa esas emociones o esos sentimientos, pero no hay un vínculo fuerte entre los dos. Acá vemos que también nos está diciendo que el cuerpo es una forma en la que se reflejan todo lo que está pasando internamente, entonces el cuerpo va a ser como el tapiz sobre el cual se está expresando algo que está ocurriendo internamente. Si nosotros nos quedamos analizando solo esa parte, sin ver qué tanto trasciende la mente, igual seguiríamos con ese enfoque desde el punto de vista dualista. El cristianismo tiene una posición muy radical donde también mira el cuerpo y el alma y la mente, pero que dice, el alma es la connotación más divina y el cuerpo es lo malo. El cuerpo es lo malo, el cuerpo es lo sucio, el cuerpo es lo corruptible. Por eso, ninguna de las expresiones corporales
tienen tanto auge en esa época del cristianismo. Entonces las artes no se podían mostrar mucho, las pinturas no tanto respecto al cuerpo, sino más mirando la parte de alma, porque el cuerpo era lo sucio, era lo malo, era el pecado. Después en el Renacimiento, ¿qué empieza a decir acá? El movimiento es una manifestación directa de la realidad del hombre y de su experiencia. Acá ya empezamos a ver unos conceptos donde se dice el movimiento y el cuerpo. El movimiento es la expresión de un cuerpo que me está mostrando lo de adentro y ya tiene una relación mucho más directa. Es decir, como yo me esté moviendo hoy, ustedes pueden llegar a decir, hoy la profesora Marta está como extraña, hoy la veo que el movimiento es diferente, la forma como interactúa es diferente. ¿Será que le está pasando algo? Entonces ya estamos trascendiendo a entender que ese movimiento que nosotros vamos a analizar me está mostrando algo de la persona, tanto desde la parte física como desde la parte emocional o de todas las vivencias que tiene la persona. Y es cuando nosotros empezamos a volvernos un poquito más, como yo les digo en todas las clases, tenemos que agudizar nuestro ojo. Y agudizar nuestro ojo es, uno llega al salón de clase, los mira a todos y dice, esta persona algo le está pasando, simplemente porque estoy analizando sus movimientos, sus gestos o la manera como se expresa. Y asimismo, cuando lleguemos con el paciente, uno dice, estoy mirando un movimiento, ya concluyo que a esta persona le está pasando esto, esto, esto. Entonces parece que fuéramos videntes, pero no es así, simplemente es que ya hemos afinado tanto los sentidos que podemos analizar. Simplemente al ver el movimiento sabemos qué le está pasando a toda esa entidad que se llama persona o ser humano. En el siglo XIX, la fisioterapia, miremos acá, se reconoce como una profesión, pero es de apoyo a la medicina. No somos independientes, sino simplemente hacemos lo que nos digan los médicos. Entonces somos como los auxiliares o los asistentes. Después, entre ese siglo XIX y siglo XX, aparece la fenomenología. ¿Qué es la fenomenología? Cuando se estudia el trasfondo de los hechos del ser humano. Y el trasfondo es decir que el movimiento va a mostrar lo que tiene la conciencia. Es decir, que el movimiento iría acá ligado con lo que decíamos antes desde Descartes, el movimiento me va a expresar lo que le está ocurriendo al ser humano. Y nosotros vamos a ser como esas personas que vamos a descubrir qué es lo que está pasando si llegamos a ser muy buenos fisioterapeutas. La escuela Gestalt nos dice que el movimiento no simplemente es para que el cuerpo se exprese y nos muestre algo, sino que tiene un componente socializador. Es decir, a partir del movimiento es que yo expreso unas sensaciones y me relaciono con las demás personas. En este momento decimos todos, ahora que pasamos a este encierro forzoso, ¿qué está pasando? Y todos decimos, Dios mío, extraño ir a abrazar a alguien, darle la mano a alguien, contactar a esa persona, porque no es lo mismo que estemos en estos medios, la socialización cambia y no es lo mismo la forma como nos interactuamos. Entonces yo puedo decirles a ustedes, es que acá estoy completamente feliz, la vida es maravillosa y les estoy mostrando algo que ustedes no ven la totalidad de mi ser y no ven que estoy acá triste, que mi postura es así, sino estoy diciendo una cantidad de cosas que no les permiten ver realmente a partir del movimiento si yo lo que les estoy diciendo es real o no, porque nosotros aprendemos a ver al cuerpo de manera integral. Entonces este componente socializador ya nos dice, no es simplemente que el cuerpo sea una herramienta, sino es un elemento importante para estar en convivencia con los demás. La teoría psicoquinética, la van a escuchar bastante ustedes, esta nos dice que el movimiento asegura el desarrollo integral de la persona y le permite manifestar una conducta. Va ligado más o menos a lo mismo que venimos diciendo. El movimiento nos refleja y nos muestra algo de la persona en su parte más profunda. Y tenemos un autor, Helen Hislop, es una fisioterapeuta, que nos dice algo muy importante y que se constituye en una de las teorías más grandes que tenemos en la fisioterapia. Dice, el movimiento corporal humano es la expresión del funcionamiento de cada uno de los subsistemas que conforman el hombre. ¿Qué nos dice Helen Hislop? Que nosotros somos una cantidad de pequeños sistemas que nos relacionamos. ¿Cuáles son los sistemas? Está la célula, después sigue otro sistema, que esa célula me forma un tejido, esos tejidos me forman un órgano, ese órgano me forma un sistema,
ese sistema me forma un cuerpo, ese cuerpo se une con más cuerpos y me forma una familia, una comunidad, un entorno, me forma una región, me forma un país, me forma una comunidad. ¿Y qué nos está diciendo Helen Hislop? Que cada subsistema se expresa de una manera y lo que le pase a cada subsistema afecta a los demás. Se los voy a explicar de la siguiente manera. Entonces pensemos que esa célula que era normal ya se afectó y ahora es una célula cancerígena. ¿Qué está pasando? Si se afecta esa célula que tiene cáncer, me va a dañar el tejido. El tejido me daña el órgano me daña el sistema me afecta la salud en general de la persona, pero hasta ahí no llegamos. Si yo tengo una célula que estaba bien, se enfermó y tuvo cáncer, me afectó como persona, necesariamente afecta el subsistema siguiente. ¿Ese subsistema siguiente cuál es? Familia, entorno, comunidad, nación y demás. Lo que Helen Hislop quiere decir es que todos los movimientos que hay en cada subsistema están interrelacionados con el otro. Por eso nosotros como fisioterapeutas desde esta teoría y desde esa propuesta que ella nos hace, no puedo simplemente decir, voy a hacerle la terapia a esta persona que tiene cáncer y acabo de salir de la quimioterapia y ya. Sino tengo que ver lo que yo le coloco a esa persona, si le voy a poner hoy calor, ese calor me estará afectando el tejido, la célula, el órgano, ¿será que va a hacer que se expanda mucho más el cáncer? Tengo que ver, esta terapia que le voy a hacer le está facilitando a ella que ya después de que le hicieron la mastectomía pueda llegar y abrazar a su familia y pueda levantar el brazo. ¿Será que la terapia que yo le hago le permite a ella que ya vaya al trabajo y pueda hacer manipulaciones y alcances porque ella era la persona encargada de los archivos de una empresa? Y de esa manera nosotros cambiamos la visión de hacer un tratamiento que simplemente es sana, que no me interesa, sino que la persona se sienta contenta hoy y diga qué buen fisioterapeuta, sino estoy pensando a metas mucho más grandes, cómo mi terapia va a influir en la familia, en la comunidad y en todo el entorno. No sé si esta partecita de Helen Hislop nos quede claro a todos. Ahí los escucho, chicos. Chicos, auxilio. Voy a llorar. Sí, señora. Sí, señora. Vemos todas las implicaciones de eso. Y eso también es lo que nos muestra que nosotros seamos la parte profesional, que seamos el enfoque comunitario y es lo distintivo de nosotros y nos apoyamos en esta teoría de Helen Hislop. Entonces miramos toda la comunidad y miramos todo el entorno y por eso nos interesa también lo que está pasando allá afuera. Desde el enfoque, ahí terminaríamos la parte epistemológica. Entonces mirar un poquito desde todos los autores qué es lo que nos da las bases de la profesión. Desde la parte legal, decíamos, tenemos una fundamentación legal y lo que nosotros tenemos es la Ley 528 de 1999. Esa Ley 528, ¿qué es lo que hace? Reglamenta el ejercicio de la profesión de fisioterapia. Quiere decir, nos dice todo lo que somos, podemos hacer y no podemos hacer en términos de nuestra profesión. Es importantísima conocerla. Es importante que sepamos qué dice ahí, porque esta es la que nos va a servir en nuestra defensa o nos va a servir a nuestro favor cuando llegamos a tener alguna dificultad. Vamos a ver en términos generales qué incluye esa ley 528. La ley parte por hacer una definición de la profesión y nos dice la fisioterapia es, y ese es lo que tenemos acá, es una profesión liberal del área de la salud que se encarga de estudiar el movimiento corporal humano y hacer los abordajes desde distintos campos de acción. Que sea una profesión liberal del área de la salud que hace, nos cambia el concepto anterior donde les decía, aparece la fisioterapia como una profesión que ayuda al médico. Entonces, al inicio, cuando nosotros nos enfrentamos a la profesión y tuvimos que desempeñar, nos llegaba una fórmula médica donde decía tantas terapias y hágale esto, esto, esto y esto. Simplemente
cumplíamos una orden de un médico ortopedista, de un fisiatra. ¿Cómo se siente uno respecto a eso? Decir, no, pues si yo estoy estudiando para hacer esto, pues no tiene sentido porque no voy a tener autonomía, ni voy a poder hacer las cosas a mi criterio, sino simplemente sería como una parte técnica. Desde que aparece la ley 528, se estipula y se dice, es una profesión liberal, es decir, nosotros no tenemos que cumplir una fórmula médica, una orden médica de intervención de fisioterapia que nos la mande un médico, sino nosotros somos capaces de estipular una intervención, un tratamiento y definir qué vamos a hacer con esa persona porque tenemos la libertad y la autonomía para hacerlo porque nos formamos en eso. Si no estuviéramos formados y digo, pues yo no sé, dígame qué tengo que hacer. Pero podemos llegar incluso a refutar ciertas cosas y decir, lo lamento, doctor, usted me está diciendo colóquele esto a partir de mi evaluación, que la fundamento con esta teoría o con esta parte científica, no voy a colocarle hielo o calor o lo que sea a este paciente porque me generaría un proceso inflamatorio que tal y tal cosa. Entonces tenemos el respaldo de esa ley y fue algo que cambió muchísimo la profesión de nosotros. Ya empezamos a ser reconocidos en muchos ámbitos, nos tienen respeto también y podemos hablar de tú a tú con un médico sin ningún problema. Antes nos daba miedo como empoderarnos de la profesión porque simplemente éramos como unos asistentes o unos auxiliares. Entonces la invitación es a que hagamos valer esos derechos que tenemos y la formación que ustedes reciben es para que lleguen a tener esa autonomía y a que se sientan con ese orgullo y esa capacidad de poder hablar con cualquier profesional, no importa que él sea el médico, que sea el anestesiólogo, que sea el director de la clínica, estamos al mismo nivel de ellos. Entonces, medicina es una profesión liberal, nosotros también lo somos. No estamos acá debajo como estuvimos mucho tiempo, sino estamos a este nivel. La ley que más nos dice que tenemos unos principios de formación. Unos principios cuáles son, entonces nos habla del respeto, el respeto por la persona, el respeto por el paciente, el respeto por el cuerpo, por nuestros colegas y demás. Entonces, esos principios de los que hablamos y que yo les decía es la principal regla de clase y lo vimos después cuando hablamos de los principios de la universidad también. Fíjense que está presente y tiene que estar en todas las instancias y en todas las leyes que aparecen, porque es realmente fundamental. Nos dice que la profesión requiere una fundamentación. ¿Qué quiere decir una fundamentación científica? Todas las acciones que nosotros realicemos no es porque yo quiero o porque se me ocurre o porque lo vi en YouTube, sino porque realmente tengo una fundamentación, tengo un artículo, tengo una teoría, tengo unos conocimientos teóricos que me dicen debe hacer la intervención de este tipo. Por ese motivo es que cuando ustedes llegan a las prácticas clínicas, entran en confrontación y dicen, pero no entiendo para qué nos ponen a estudiar esto, si es que ya simplemente lo hago y ya. No, no es lo hago y ya, sino tenemos que demostrar que está fundamentado en unas teorías muy específicas y en unas llámese en unos procesos patológicos, llámese en un conocimiento de la patología, en un conocimiento del paciente, para poder decir que a esta persona le voy a hacer X o Y intervención. También necesariamente tenemos un código de ética, que ese código de ética es el que nos dice cómo debemos actuar. Cuando ustedes son evaluados en la práctica, hay una columnita que dice, ¿el estudiante actúa con principios éticos? Si a ustedes pensemos que es el caso de ustedes y los estoy evaluando y llegamos a ese punto y yo digo, tal persona tiene 3 en la parte ética, ¿qué van a decir ustedes? ¿Por qué les pongo un 3? ¿O pelearían porque no sea 3 sino sea 5? Profe, ahí tiene que ver con, digamos, la ética que uno debe tener con un paciente. Ejemplo, que estemos manejando una historia clínica y uno deba de ser ético y no estar divulgando la información de ese paciente a los demás, incluso a la familia. Exacto.
Eso estaría implicado ahí. ¿Qué más te La, estaría implicado? la calidad humana, También. saber dirigirse a algún paciente. Ujú. ¿Qué más estaría implicado ahí? La actitud. Exacto. Entonces, fíjense que ética son muchas cosas y cuando yo estaba en la práctica era la principal discusión y el tema en que el trato al paciente, sí, Carolina, era el tema que discutíamos más respecto a la nota, porque todos los estudiantes decían, profesora, es que póngame 5. ¿Por qué? Porque la ética es no robar, no matar. Yo soy ético. No, una cosa es la ética que me rige en otras instancias y otra es la ética profesional. Entonces, si llegamos a atender a un paciente y no leí sobre la patología y yo le digo, me explica cuál es la tendinitis y no sabe no sabe explicar que es una tendinitis, dígame cuánto sacó su paciente en la evaluación muscular. No, profesora, no le evalúe músculos. Veo que tiene una actitud molesta hacia el paciente, que si el paciente huele mal, entonces no lo voy a atender, que qué asco, etcétera. Todo eso implica la ética, que si tenían que llenar la historia clínica y no la llenó, entonces no podemos pretender que si cometemos esos errores seamos las personas de tener 5 en ética. Entonces no estamos hablando del no matar, no robar, porque eso no es lo que está ahí, sino es la ética profesional, que implicaría todos esos aspectos. Y van ligados también a esto, a la calidad. La calidad debe ser la mejor calidad posible. Ay, Dios mío, los helicópteros. Y la mejor calidad posible, yo se las decía a los estudiantes de la siguiente manera. Si fuera su mamá, si fuera su papá, si fuera su hijo, si fuera su esposo, si fuera la persona que más ama en este mundo, ¿la trataría de la misma manera? Entonces posiblemente no. Si uno va a atender a la mamá, uno no va a decir, ay, venga, y le pongo este hielo acá y no me importa si el hielo sirve o no, igual esa persona no sabe. No. Si voy a atender a mi mamá, así yo sepa, voy y leo, voy y consulto, digo, no, es que no le puedo causar daño a mi mamá, no le puedo causar daño a mi hijo, ¿cómo lo voy a afectar? Ahí cambia la situación. Entonces, cuando nosotros estemos interviniendo a algún paciente, pensemos si lo que yo le estoy haciendo a esta persona se lo haría a ese ser humano que es el que más amo en la vida o más le debo en esta vida. Y cuando empezamos a abordar a las personas de esa manera, decimos, no, realmente esta persona se merece que yo lea su patología antes, que lo estudie antes, que llegue con todas las bases a atenderlo, porque es que es como si fuera la persona que más amo en la vida. No me gustaría que a mi mamá la estuviera atendiendo un profesional mediocre donde ni siquiera sabe lo que está haciendo. Y ahí cambiamos nuestro chip y decimos, realmente la calidad se requiere en todos los aspectos. La integralidad es otro de los principios que nos dice la profesión. ¿Y a qué se refiere? Que ese paciente, esa persona que está ahí, es un ser humano integral. ¿Qué quiere decir que sea un ser humano integral? Que es un ser humano, pero es mamá, es esposa, es empleado. La integralidad no es simplemente curarle la lesión, sino qué tanto le afecta esa lesión, qué le genera desde el punto de vista emocional, cómo se afecta, o desde el punto de vista laboral, qué quiere lograr la persona. Cuando yo digo, mire, señorita, doctor, médico, a mí lo que más me interesa, yo soy profesora y a mí me agobia por este dolor del hombro no poder escribir en el tablero porque no puedo transmitirle a mis estudiantes las cosas como son. ¿Hacia dónde me tiene que enfocar ese fisioterapeuta al tratamiento? Si eso es lo que más me agobia en la vida y lo que me pone muy